hacemos un punto y seguido de lo que se ha dicho y de lo que ha ocurrido esta mañana en la primera parte del Congreso, porque se han quedado ahí muchas preguntas en el aire que probablemente les va a tocar por rebote a los componentes de esta mesa y a los que vengan. Hay muchas reflexiones que hacer porque nos lo han puesto en bandeja. Por ejemplo, las renovables crean empleo. Miren, yo desde mi experiencia, desde mi trabajo en la provincia de Teruel, es empleo mínimo. Y la gente acaba por no residir en el pueblo donde está el parque de energía renovable. Otra cosa es el caso de Andorra, por ejemplo, que es un municipio ya más grande, pero en pueblos pequeños el primer parque de renovables que se instaló en la provincia de Teruel fue en lo que llamamos aquí el puerto de Sant Just, término municipal de Escucha y de Valdeconejos. Es la entrada a la comarca Cuencas Mineras o, como decíamos antes, la comarca o la cuenca minera central que tiene como capital Utrillas. Yo sé, porque conozco gente que trabaja allí en el mantenimiento, que no residen en Escucha. El problema viene cuando a los alcaldes de los pueblos pequeños les ofrecen, pues eso, impuestos por instalación de los aerogeneradores, las placas fotovoltaicas, y ceden ante o tener un alguacil o no tenerlo, porque con ese impuesto, con esos beneficios que les conceden los lobbies energéticos, pues consiguen generar empleo, tener servicios municipales cubiertos. Claro que todos estos alcaldes yo todavía no los he visto en la puerta del Ministerio de Hacienda pidiendo la tan demandada reivindicación de mejorar la financiación local. Yo, desde que el mundo es mundo, recuerdo que en la agenda de los ayuntamientos, de la Federación Española de Municipios y Provincias, está eso, mejorar la financiación local. Eso no llega y le viene muy bien a papá Estado para que se cubran esas necesidades que tienen especialmente los pequeños municipios a través, por ejemplo, de los parques eólicos y de las empresas que lo gestionan. Pero, en fin, esto es porque esta mañana ya no daba tiempo si no lo hubiera preguntado o hubiera hecho esta reflexión. La reflexión que sí que hago ahora es que todos los ciudadanos, en la medida de nuestras posibilidades, podemos contribuir a frenar en parte esa crisis ecosocial. ¿Por qué? Porque somos millones y porque reciclando bien la basura, utilizando coches eléctricos o híbridos, porque como está de caro el coche eléctrico, podemos ir contribuyendo. Son medidas en el día a día. O, por ejemplo, si en nuestra casa instalamos placas solares, como esta mañana se advertía con precisión, o optamos por la aerotermia para evitar el combustible fósil como es el gasoil de la calefacción. Pero ¿qué pasa? En Aragón tenemos ayudas para la instalación de placas solares, de aerotermia, de geotermia. Sé de un caso que solicitaron estas ayudas hace 2 años. En ese domicilio las placas están a pleno rendimiento y la aerotermia también. Las ayudas no han llegado y están aprobadas. En fin, entramos ahí en una discusión de cómo nos ayuda la Administración pública a que seamos más ecorresponsables, que generan ciertas dudas. Por eso vamos a ver si nos aportan algo de luz en la siguiente mesa redonda, que lleva el título de Efectos de la crisis ecológica y que va a moderar Sonia García Fabregat, que es secretaria de Igualdad y Política Social de Comisiones Obreras Aragón. Buenas tardes. Bueno, lo primero, agradecer a las personas que habéis sido puntuales y espero que pronto se incorporen el resto de compañeros y compañeras. Agradecer vuestra presencia y luego, bueno, pues a la Fundación 1 de Mayo que me haya invitado a formar parte, a ser la moderadora de esta mesa como pues residente y habitante además de un pueblo de la provincia de Teruel. Yo, en mi caso, soy de la parte norte, yo soy de la comarca del Bajo Martín. Y bueno, pues algunas de las cuestiones que ha planteado nuestra presentadora, pues, bueno, pues las conozco bien porque, bueno, me son cercanas, ¿no? Y bueno, y no me quiero extender más porque vamos mal de tiempo y demás, pero, por ejemplo, hemos tenido un problema muy serio de agua potable en nuestra comarca y la comarca de Andorra, Sierra de Arcos, algunos pueblos que hemos pasado unos 50 días sin agua potable. O sea que tiene mucha incidencia a estas causas y efectos
climáticos y también de la gestión que hacen nuestras instituciones o nuestros representantes a la hora de buscar las soluciones. Bueno, pues por no enrollarnos más y la verdad, porque queremos acabar en hora, os voy a presentar a continuación a estas tres personas expertas que dentro de este amplio paraguas de los efectos de la crisis ecológica, pues nos van a contar los efectos de la crisis ecológica climática en la salud, si da tiempo un pequeño apunte laboral con Jesús de la OSA, que lo tengo aquí a mi izquierda. Jesús es licenciado en medicina, pero ante todo es educador ambiental. Le apasiona la divulgación y la comunicación en salud, medio ambiente y cambio climático. A continuación abordaremos los problemas y riesgos y también desafíos a los que se enfrenta nuestro sistema alimentario para que sea más saludable y respetuoso con el problema con Mónica Di Donato. Mónica es doctora en Economía y es investigadora en el área ecosocial de FUEM en temas de sostenibilidad. Y finalizaremos para hablar sobre las desigualdades y las amenazas a la paz y a la estabilidad social con Santiago Álvarez. Santiago es doctor en Economía y director del área ecosocial de FUEM y de la revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Hemos planteado la mesa con tres pequeñas mini ponencias en el orden que les he presentado y al finalizar, según el tiempo del que dispongamos, pues os daremos la palabra para resolver algunas cuestiones. Así que cuando quieras, Jesús. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí en Teruel y muchísimas gracias a la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, a la organización que nos ha tratado también y nos lleva días ayudando a que lleguemos aquí, que además yo no vengo de Zaragoza, esta vez vengo de Valencia. Bueno, gracias a todos y a todas. Y yo lo que voy a hablar, me he puesto el cronómetro aquí, es de crisis climática y salud. Había hecho una presentación, pero por una serie de cuestiones que no se podían manejar por aquí, pues lo voy a contar de viva voz, que se puede hacer en contra de lo que parezca. ¿Y cómo lo quería plantear? Pues quería plantear como 10 grandes retos en materia de crisis climática y salud. Ya sabéis, intuís que el cambio climático tiene un impacto grande en la salud. Entonces yo querría plantearos 10 retos que con algunos podéis estar de acuerdo y con otros podéis no estar de acuerdo, pero precisamente este enfoque que nos movilice y nos lleve un poco a la acción. Fijaos, el primer reto es que pensamos, las personas que nos dedicamos un poco a esto, que tenemos que expandir todavía mucho más un mensaje en muchos ámbitos, entre las personas, entre la comunidad, pero también entre los profesionales de diferentes ámbitos, de que el cambio climático, que la crisis climática es una crisis de salud. Si vamos a esos enlaces mentales automáticos de cambio climático, durante muchos años hemos visto el oso polar. El cambio climático también es una crisis brutal de biodiversidad, contribuye a la crisis de biodiversidad. Pero el cambio climático fundamentalmente tiene un impacto enorme en salud. Ese impacto es directo, olas de calor, inundaciones, fenómenos meteorológicos extremos, pero indirecto también, alterando los ecosistemas y los sistemas sociales, provocando, por ejemplo, enormes problemas de seguridad alimentaria. Entonces, nosotros nos gusta poner una infografía que tenemos en la que hay un montón de impactos del cambio climático en la salud, que lo que hace es amplificar, volver más potentes o estropear muchos determinantes positivos de la salud, de tal manera que al final tiene muchos efectos en cascada. Evidentemente podemos hablar del impacto en salud de las olas de calor, podemos hablar de la extensión de los vectores con enfermedades que amplían su área de distribución, como la fiebre del Nilo, que oís hablar. Por tanto, un cambio de chip. En vez de pensar en el oso polar, pensad en un impacto en salud. O las migraciones climáticas, que se ven multiplicadas también por los impactos del cambio climático en la salud. Por tanto, el cambio climático es una crisis de salud. Ahí es el reto que os lanzo para que lo uséis también de marco de comunicación y de marco de acción. El segundo es que de estas dos patas del cambio climático, de la acción climática, que son la mitigación, es decir, la reducción de emisiones y la captura del carbono de la atmósfera, y la adaptación, aunque no son las dos caras de la misma moneda, mitigación y adaptación. Pero tenemos que, en estos momentos,
apostar muy fuerte por la adaptación. Ayer salía el informe de brecha de emisiones en el que dice que si no hacemos mucho, las temperaturas en 2100 aumentan hasta los 3,1 grados más. 3 grados más es un mundo radicalmente diferente del que conocemos. Por tanto, hay que mitigar, hay que reducción. Cada décima de grado que consigamos bajar, que consigamos no llegar a ella, está salvando vidas. Esto hay que tenerlo muy claro, cada décima de grado. Pero, sin embargo, no nos podemos olvidar, hagamos lo que hagamos de la adaptación. Si no mitigamos, rebasaremos cualquier límite adaptativo, por lo cual, mal. Pero, en cualquier caso, nos tenemos que adaptar. Y la adaptación es fruto de complejos mecanismos sociales. La aclimatación física tiene un límite muy claro, que, bueno, pues que se podría dar a lo largo de muchísimo tiempo, pero no, necesitamos una adaptación económica y social. Hay que hablar mucho, mucho, mucho de adaptación. Tercero, los impactos de la crisis climática son, sobre todo, en personas muy vulnerables. También tenemos muchas infografías, que algunas las hemos compartido en materiales de comisiones obreras, que nos las habéis mejorado además y ampliado, Luis Clarimón. Y hay un conjunto de personas que son mucho más vulnerables a los impactos del cambio climático. Os digo una cosa muy sencilla, pero hay muchas más. El 85% de la mortalidad de las olas de calor ocurre en personas mayores de 85 años. Es un grupo vulnerable, las personas mayores, frente a este impacto concreto, pero hay muchísimos más. Y cuando trabajamos con diferentes públicos y hacemos formación a sanitarios, es algo a lo que me dedico mucho, hacer formación en crisis climática y salud a sanitarios, desde el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud, decimos que tenemos que tener una chuleta de las personas vulnerables. Y acordaos que la primera vulnerabilidad es la renta baja, frente al impacto del cambio climático en salud. Entonces, esa chuleta de vulnerables la tenemos que tener siempre presente. Por ejemplo, en atención primaria de salud, esa puerta que debería dar lugar que debería llegar a un sistema de salud universal y accesible, hay compañeros haciendo pequeñas tablas donde detecta rápidamente la vulnerabilidad. Personas mayores que toman muchos medicamentos, que viven en casas mal aisladas, con pobreza energética, y están haciendo unas escalas, Ángel Antoñanzas, súper interesantes para en un momento, en el centro de salud, detectar los vulnerables a este tema de las olas de calor. Por tanto, focalización en personas vulnerables. Los planes de acción frente a los impactos en salud del cambio climático funcionan. Los planes calor, que se ponen en marcha en 2004, después de la brutal ola de calor de 2003 que mató a 70.000 personas en España, funcionan, salvan vidas y reducen enfermedad, reducen morbilidad. El plan calor del Ministerio, que luego tiene su espejo en los planes de las comunidades autónomas y que llega hasta los planes locales, como el Ayuntamiento de Zaragoza, con una incipiente red de refugios climáticos, pero, por ejemplo, hace miles de llamadas en una ola de calor a los usuarios de teleasistencia, dándoles consejos y pautas. Los planes funcionan y salvan vidas. Hay que hacerlos bien, hay que evaluarlos, pero ese tema es capital. Planes. ¿Qué dice la canción? Hay una canción muy famosa que dice, cuando llega el calor, es de Sonia y Selena, ¿alguien se lo sabe? Sí. ¿No sabéis cómo sigue la canción? Sí. Los chicos se enamoran. Los chicos. Cuando llega el calor, los chicos se enamoran. No, cuando llega el calor, aparecen miles de infografías con consejos sobre el calor. ¿Os habéis dado cuenta? El Ministerio, las de Aragón, comisiones hacen la suya, los de los mayores hacen la otra. Entonces, esto es bueno porque ha contribuido a generar lo que se denomina cultura del calor y una cultura de autoprotección individual muy importante. Adelante con ello. Pero no, lo que tenemos que cambiar son las condiciones de vida y los contextos. No podemos basar nuestras intervenciones en dar consejos de estilos de vida individuales, sino que lo que tenemos que hacer es una legislación y unos planes laborales que en una ola de calor protejan a las trabajadoras y a los trabajadores de asfaltado de calles, de un horno o de diferentes lugares. Por tanto, ojito solo con quedarnos con dar consejos. Yo esto a los sanitarios, que les encanta lo del consejo médico, se lo digo, tenemos que hacer salud en todas las políticas, porque dando solo consejos generamos cultura del calor, pero generamos poco cambio, ¿no? La acción climática tiene un montón de beneficios colaterales en la salud. Resulta que cuando yo hago buena planificación urbana, renaturalizo la ciudad, hago una movilidad activa, fomento la movilidad activa a pie y en bicicleta, aparte de actuar frente a la crisis climática, a la contaminación atmosférica química y a la contaminación atmosférica acústica, al ruido,
tiene un montón de beneficios colaterales en salud. También tenemos una infografía en la que contamos cómo se multiplican los efectos. Es decir, la acción climática tiene beneficios colaterales que mejoran la salud de las poblaciones y ahorran dinero. ¿Vale? Van a salir unos datos muy interesantes en una publicación de Julio Díaz y Cristina Linares del Instituto de Salud Carlos III, que son mis maestros, en la que se está haciendo un análisis económico del impacto que tiene la combinación de impacto de ingresos por mala calidad del aire y por calor. Y salen muchos cientos de millones de euros. Por tanto, con beneficios en salud y económicos. Para comunicar la acción climática, que a veces nos cuesta, utilizar el marco de salud, que es muy relevante a las personas, porque la salud nos importa mucho. Hay mucha evidencia científica de que utilizar el marco de salud para comunicar es más eficaz que otros marcos. ¿Cómo se han comunicado las olas de calor en los periódicos en mucho tiempo? Una foto de la playita, de la terracita, de la cervecita. No, hay una foto muy buena, creo que es de Climática, en la que se ve a una persona, mujer, porque el género tiene mucha importancia también en esto, una mujer sin hogar atendida por 2 personas del SAMUR en una ola de calor. Esa es la imagen que queremos trabajar en cuanto al impacto del calor en la salud, no las fotos de playas. En esto ha habido los que nos dedicamos a la comunicación climática, esto lo tenemos claro, pero eso ha costado muchísimo y ha costado trabajar con los medios y ha costado generar materiales de comunicación para que eso se sepa. Entonces tenemos que utilizar el marco de salud porque es relevante y hay investigaciones que dicen que nos es más útil para la acción climática que tanto nos cuesta y tantas barreras tenemos a ella. Lo que nos cuida, lo que nos protege, el sistema de salud, pues es muy frágil también. Salió la semana pasada un informe que decía que en el mundo 1 de cada 12 hospitales está en grave riesgo frente a los fenómenos meteorológicos extremos y a los impactos del cambio climático. Era un estudio mundial. Entonces podéis pensar, esas fotos de hospitales inundados, y si hay una inundación y el hospital está en una llanura de inundación y no se puede acceder al hospital en una catástrofe climática, ¿qué hacemos? Esto nos pilla más lejos, pero puede pasar, porque además se ubican siempre en zonas... yo pongo un centro de salud donde esté llano y es una llanura de inundación. O algo más sencillo, los aires acondicionados que se estropean en un centro de salud en verano. Un sitio en el que te debes darte salud, pues bueno, puede convertirse en un lugar bastante hostil. Y además, una doble responsabilidad. Hay que hacer resilientes los sistemas de salud frente a los impactos climáticos, pero es que lo que nos cura no nos debe dañar. Y el sistema sanitario es responsable del 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. La descarbonización del sistema sanitario es fundamental también, ¿vale? La de todo, pero el sistema sanitario, que es en lo que me estoy centrando, también. Quedan 2 minutos. Algo que trabajamos mucho y que ya, cuando lo diga, os toca también aquí, es que trabajemos con las profesionales y los profesionales de la salud, que ellos se impliquen en la acción climática. Y profesional de la salud no son solo los médicos, por supuesto, que parece que se creen ellos son los que son el sistema sanitario, no, hay mucha más gente que está trabajando en salud. Y esto incluye al mundo laboral absolutamente, a todo el mundo de la salud laboral. Bueno, pues yo siempre cuando trabajo con personal sanitario os digo que tenemos una responsabilidad en la acción climática. Y ni os imagináis, esto hay que reconocerlo, ha habido numerosísimas iniciativas en los últimos años. Bueno, hay una, lo pongo de ejemplo, hay muchas, ¿no? La Asociación Médica Colegial está trabajando, muchísima gente, pero hay una declaración de la Asociación Pediátrica Americana que es prácticamente marxismo puro. Yo os invito a que la busquéis porque dice unas cosas profundamente transformadoras. Hago esta broma, es una broma. Pero es muy curioso que desde un ámbito además muy conservador en ocasiones, esa asociación pediátrica en la protección de la salud de la infancia dice ideas muy duras y dice la acción climática es decisiva, si no, no protegemos la salud de la infancia. Y para quienes trabajamos más en temas comunitarios, no sé si aquí la salud comunitaria, sabéis un poco, ¿no? Pues en vez de ese enfoque de atacar la enfermedad, ir al enfoque de ganar salud, que el entorno nos dé salud, ¿no? Pues hay una cosa que se llaman activos para la salud. Un activo para la salud es algo que hay en nuestra comunidad que nos da salud.
Puede ser en un pueblo la biblioteca, que la gente la siente como algo que le da mucha salud, porque la bibliotecaria hace actividades muy chulas, porque es un foro de encuentro entre las personas. Bueno, pues los activos para la salud, esto es lenguaje de la salud comunitaria, casi nunca, siempre se olvidan un poco de los activos ambientales. Bueno, pues nosotros estamos haciendo un trabajo también educativo de mapear esos activos para la salud que nos pueden dar salud y actuar frente al clima. Es decir, ser capaces de ver en nuestro barrio qué nos da salud. Un carril bici, un carril bici, una renaturalización. Por tanto, utilizar los activos para la salud es muy importante. De tal manera que si empezábamos diciendo, en cierta manera, que el cambio climático perjudica seriamente tu salud, yo creo que le podemos dar la vuelta y decir la acción climática beneficia y cuida tu salud y la de tu comunidad. ¿Vale? Eso sería. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, me lo has puesto muy fácil, te has autorregulado, así que... No voy a tan... Me muevo aquí no porque sea la más guay, sino porque tengo que pasar a diapositiva. Vamos a probar a ver si se ve bien y si no, nos haremos a un ladito y ya está. Bueno, empiezo. Buenas tardes a todas y todos. Y en primer lugar, como no, quiero agradecer a la Fundación Primero de Mayo la posibilidad, la invitación por participar en estas jornadas. Muy agradecida de estar aquí. Bueno, como veremos en unos instantes, en mi presentación, ya lo ha adelantado Sonia, voy a abordar el tema de la seguridad alimentaria y de las relaciones que guarda con la crisis ecosocial, como uno de los retos fundamentales que estamos interpeladas a enfrentar, ¿no? Es decir, lo que vamos a intentar explorar aquí en estos minutos es cómo la alimentación se ha vuelto un eje, una cuestión central dentro del capitalismo contemporáneo, es decir, bajo un escenario que es el escenario real de una producción interesante, abundante de alimentos. Bueno, veremos cómo en realidad la seguridad alimentaria, tanto presente como futura, se ha puesto un poco en entredicho por un sistema alimentario que veremos que es al mismo tiempo impulsor y víctima de esa crisis ecológica, pero también social, ¿no? Pues aquí yo necesitaría ya la primera diapositiva. Está aquí la primera diapositiva, gracias. Entonces, claro, existen como varias aproximaciones, ¿no? para poder abordar estos tipos de cuestiones sobre el sistema alimentario, la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación sana, saludable, sostenible y justa. Bueno, nosotras aquí en este contexto adoptaremos, digamos, el marco de la seguridad alimentaria, que se basa en un enfoque técnico, digamos, pero es interesante porque sí es un objetivo claro de políticas alimentarias, ¿no? Se trata de un marco en clara evolución, se ha enriquecido mucho en los últimos años, al principio por circunstancias históricas, las dimensiones importantes que constituían la seguridad alimentaria eran pocas, eran la disponibilidad, fundamentalmente la estabilidad. En el tiempo se han incrementado, digamos, esos pilares, ¿no? que la constituyen. Decía, es un marco interesante, es un marco que a mí personalmente me gusta mucho, pero sí que lo que creo que es interesante subrayar aquí es que de cara a cumplir la meta, ese objetivo fundamental para la humanidad, a tener acceso, que toda la gente, todas las personas tengan acceso a una alimentación sana, nutritiva y suficiente, es necesario que ese marco, es decir, el marco técnico de la seguridad alimentaria como escenario, entre en diálogo con los otros. El marco del derecho a la alimentación, el marco de la seguridad, de la soberanía alimentaria, porque para poder ponderar mejor no solo ese escenario, sino también los distintos medios que son necesarios para poderlas alcanzar, bueno, ese diálogo y no quedarse solamente en el escenario técnico de la seguridad alimentaria es fundamental. Como se lee ahí,
La seguridad alimentaria es aquella situación que se da cuando todas las personas tienen en todo momento un acceso físico, social y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Y, como decía, son varias las dimensiones que la constituyen y en los últimos tiempos, digamos que mucha hincapié se ha hecho en los eslabones de la agencia y de la sostenibilidad. Bien, si eso es cierto, entonces tendríamos situaciones de inseguridad alimentaria cuando falta ese acceso regular a alimentos suficientes y nutritivo. Y está claro que dependiendo del contexto y del momento histórico, esa inseguridad alimentaria puede tener diferentes causas y diferentes impactos. Pensemos que, por ejemplo, en el último informe del 2024, el SOFI de la FAO, casi el 29%, se dice pronto, pero es un dato realmente alarmante, el 29% de la población mundial no tiene acceso constante a los alimentos y es más, un tercio de la población mundial no puede permitirse una dieta saludable. Y como no, ese dato está fuertemente atravesado por un factor de desigualdad porque dentro de ese dato el 70% de las personas que no tienen ese acceso a una alimentación que sea saludable está obviamente en países de ingresos bajos. Pero no hace falta irse muy lejos porque, por ejemplo, en un estudio que hicimos para valorar la inseguridad alimentaria de nuestro entorno más cercano para los hogares en España, en un escenario pre y post-COVID, lo que vimos es que un 13,3% de los hogares españoles habían experimentado inseguridad alimentaria y eran hogares, cuando se leían las encuestas, donde había sustentadores con empleo, pero eran hogares atravesados de pobreza energética. Y lo que sí aquí hay que destacar es que lo que vimos claramente en ese estudio es que la inseguridad alimentaria en nuestro contexto es un problema claramente estructural. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, yo creo que eso es un poco el marco de referencia que tenemos que tener, pero creo que para dimensionar un poco mejor los problemas que el sistema alimentario ocasiona y sufre al mismo tiempo, lo citaba y se ha mencionado muchas veces esta mañana y lo mencionaba claramente Yayo. Creo que es importante tener clara, en primer lugar, cuál es la foto de la crisis que tenemos, que estamos enfrentando. 2 siglos de fuerte capitalismo industrial claramente han transformado radicalmente el metabolismo de las sociedades humanas y eso, como no, ha generado fuertes impactos tanto sobre los ecosistemas como sobre los ciclos, ha alterado los ciclos, ¿no? De los indicadores, ¿no?, que aparecen en esa evolución de los radares, indicadores que actúan, eso también lo recordaba Yayo, como sistemas de límite, pero también como sistemas de soporte de la vida, 6 de ellos están sobrepasados. Esta es la mala noticia. Una mala noticia, ¿por qué? Porque esa situación sí que multiplica exponencialmente los riesgos para nuestra especie, pero también para el resto de la biodiversidad del planeta de la que dependemos. Y eso es un gran problema y es aquí. Y por eso me parece importante siempre contextualizar o empezar a comentar los problemas del sistema alimentario, porque es aquí donde podemos, digamos, el marco dentro del cual podemos entender qué papel toma y cuál es la relevancia del papel del sistema alimentario. Siguiente diapositiva. Bien. Si ese escenario es realmente problemático, yo diría sin ningún problema bastante dramático, y no solamente en un plano puramente ecológico, bueno, pues como reconocen esos famosos investigadores ya, ¿no?, que se han citado también esta mañana, ¿no?, del Instituto de Investigación de Impactos sobre el Clima de Potsdam, que estudian esos límites planetarios, bueno, la pregunta que se le hacía de cuáles son los objetivos claves entonces que la humanidad tiene
que tiene que impulsar, que tiene que alcanzar para que esta situación de alguna manera mejora, el investigador principal de este grupo, Rockström, responde que lo principal es la transformación del sistema alimentario, que es la principal causa de la superación precisamente de estos límites planetarios, siendo el modelo convencional que tenemos actualmente de producción de alimento fuertemente dependiente de los recursos fósiles y de los fertilizantes sintéticos. Es sin duda un elemento clave. Hay muchísima literatura científica que apunta en esta mismísima dirección. Ahí he puesto otro estudio porque me parece muy relevante, a mí personalmente me gusta mucho y también hace el mismo hincapié, es decir, el sistema alimentario se perfila, me gusta mucho por las diferentes variables también que toca, o sea, lo dimensiona también llamando en causa la vida digna, ¿no? Entonces, decía, la dirección a la que apuntan es que este sistema alimentario se perfila como el escenario fundamental de actuación para la transición. ¿De qué manera? Se ha apuntado también muchas veces. Hay que romper la dependencia de los fósiles. No podemos ya expandir más la tierra cultivable. Y además, recordemos que más de un tercio de lo que se produce actualmente se desecha, ¿no? Y eso es un problema porque convierte no solo en inútil, sino también en peligroso lo que estamos haciendo con el suelo, esa transformación que estamos haciendo en el suelo. Y el suelo es otra variable clave aquí. Tenemos que cuidar los suelos. Recientemente ha salido un informe del Joint Research Center que decía que un altísimo porcentaje, alrededor de más del 60%, si no recuerdo mal, de los suelos en la Unión Europea están muy deteriorados, ¿no? También tenemos que cuidar los hábitats intermedios, un poco también por lo que antes hacía referencia Jesús, ¿no? Y en todo esto también tenemos que tener en consideración que no lo tenemos que hacer solamente nosotros, sino también que hay que apelar, hay que entrar en un diálogo constructivo con las poblaciones del sur global, ¿no? Y por último, pero no menos importante, hay que impulsar cambios profundos, tanto en cantidad como en calidad del tipo de ingesta en nuestras dietas, por dos razones fundamentales. La primera es que las enfermedades asociadas a las dietas, a nuestros modelos dietéticos, siguen en aumento. Y también que ya se ha demostrado que el modelo de producción cárnica predominante actualmente es inviable, pero además peligroso, porque, digamos, potencialmente puede facilitar facilitarse la propagación de vectores patógenos. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Y por qué entonces en todo esto, ¿no? El imputado principal es el sector alimentario? Vamos a citar algunos datos a nivel global. El sistema agrario, solamente una parte de todo el sistema alimentario, es el mayor emisor a nivel global de los gases de efecto invernadero de todos los sectores económicos. En 2015 llegaba al 34%. Es con diferencia el principal impulsor de la pérdida de biodiversidad. Y no se puede en absoluto hablar de seguridad alimentaria sin apelar al buen estado de la biodiversidad, que ya no tenemos, porque tiene un papel, una relevancia fundamental en muchos procesos como la polinización, pero también el control de plaga, etc. Es también el mayor consumidor de agua dulce. En España esto es un aspecto clave. A nivel mundial, el 70% de las extracciones de agua en ríos, lagos o cuerpos de aguas subterráneas procede de la agricultura. Y además, la alteración, muy importante este aspecto también, de los ciclos del nitrógeno y del fósforo involucrados en los límites se debe al excesivo uso de fertilizantes agrarios. En definitiva, también la expansión, como otro aspecto importante de la humanización del suelo, está impulsada principalmente por el sector agrario.
esto a nivel global. En España los datos no son menos críticos, digamos, sobre todo si pensamos y contamos con esa rápida transformación que experimentó pasando de tener un perfil agrario tradicional a una agricultura industrial muy dependiente de los recursos hídricos, abundante y de energía fósil barata y diría más, sobre todo apoyada en la explotación del trabajo migrante. En definitiva, en poco tiempo todo el sistema ha aumentado su déficit ecológico, ¿no? No hay mucho tiempo, no puedo detenerme en comentar los datos, pero dos aspectos de todo esto sí que quisiera subrayar. Bueno, que en España, aunque como vemos en este gráfico de la distribución de emisiones brutas de gases, no es el sector agrario no hace la mayor contribución, el sector del transporte tiene datos bastante más alarmantes, pero dentro del sector agrario la mayor contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero se debe, haciendo un link a lo que decíamos, digamos un guiño a lo que decíamos antes del cambio en las dietas, lo que es evidente que se debe, decíamos, esa mayor contribución a las prácticas ganaderas y a la gestión del estiércol. También en España el uso de fertilizantes fitosanitarios junto, digamos, para tener un poco este cuadro, ¿no? Este diagnóstico completo, junto al desarrollo del monocultivo, ha crecido muchísimo en los últimos años y eso tiene afectaciones importantes sobre los niveles de biodiversidad y de calidad del suelo. También se registran muchísimas presiones sobre los cuerpos hídricos y un aumento del uso de la energía. Pero, y eso es el otro elemento que quisiera subrayar, vamos más allá de la actividad agrícola y ganadera en sí misma, que son seguramente relevantes, tienen una aportación determinante, las implicaciones del sector alimentario como sistema, y cuando se habla de alimentación el enfoque de sistema, de todo, es importante. Digamos, estas implicaciones se extienden más allá de la cadena alimentaria. Entonces, hemos hecho varios estudios aplicando la perspectiva, poniéndose, digamos, en el eslabón del consumo. Y, por ejemplo, lo que os contaba antes de las implicaciones, o sea, de las contribuciones que la alimentación en general o determinados tipos de productos de alimento tienen sobre los efectos que tienen sobre determinados tipos de indicadores ecológicos, tipo la eutrofización, la toxicidad, etcétera, son muy relevantes, ¿no? Pero, bueno, lo podéis ver en esta diapositiva, en esta captura de foto de aquí. Pero otra cosa interesante, cuando nosotros hicimos el metabolismo alimentario de los hogares en España, lo que vimos es que teniendo en la contabilidad la referencia de la dieta real de los hogares españoles por regiones, lo que veíamos es que si la comparábamos con dietas más virtuosas, por ejemplo, la ovoláctea vegetariana o la dieta SENC, que viene a ser una dieta mediterránea tipo, las mejoras en términos de impacto eran sustanciales. Es decir, teníamos mejoras muy importantes en los indicadores de huella hídrica y de huella de carbono. Mirad, por ejemplo, en el radar de la huella hídrica de los hogares en España de 2012, bueno, los niveles de huella hídrica son muy altos. Bueno, hay regiones que obviamente este problema lo tienen como mucho más claro, pero también otra cosa que quería subrayaros ahí es, ¿veis cuál es la contribución, por ejemplo, en Aragón, que lo he puesto así un poco como, aunque no es la región que más problema tienes en ese sentido, pero la mayor contribución a esa huella, esa es una huella hídrica, en el radar la da el consumo de productos lácteos y cárnicos dentro de los hogares, ¿no? Bien, siguiente diapositiva. Si es cierto entonces que este sistema alimentario es uno de los principales impulsores de cambio,
sobre los límites planetarios. Yo no iba a ser tan sobre los límites planetarios y debido precisamente a esas múltiples salidas e impacto que genera su funcionamiento y que a su vez de alguna manera contribuyen a impulsar, a desencadenar fenómenos extremos, pensemos a las altas temperaturas que desencadenan sequías, inundaciones y demás, y que cada vez son más intensos, pues no hay que extrañarse tampoco que la agricultura y en general todo el sistema alimentario al mismo tiempo esté expuesta y sea fuertemente vulnerable a esos fenómenos que contribuye a generar. Es decir, dicho de otra manera, todo esto muestra cómo se den determinados procesos por los cuales el sistema perjudica los mismos medios sobre los cuales se apoya su funcionamiento, ¿no? Y en ese sentido es ahí donde sí que hay grandes problemas, o se pueden menoscabar de alguna manera los logros en materia de seguridad alimentaria y nutrición a través de una serie de fenómenos como la disminución, o sea, como se tocan directamente algunas patas sobre las cuales se construye la seguridad alimentaria, la disponibilidad, faltan alimentos en los mercados locales, la estabilidad, la misma sostenibilidad del sistema agroalimentario, etcétera. No hay tiempo, voy un poquito más rápido. Pasamos ya entonces a la última diapositiva, un poco para ver, bueno, qué salidas tenemos, ¿no? Esto ha quedado, espero, claro que es un modelo que es peligroso, que está impulsando, o sea, que es fuertemente impulsor del cambio global que estamos viviendo, pero a su vez, al mismo tiempo, no logra ser una garantía con respecto a la seguridad alimentaria porque tiene niveles altos de vulnerabilidad. Entonces, a este punto sí necesitamos preguntarnos de qué manera y también cuáles son los medios, ¿no?, que hay que utilizar para que se dé un cambio que sea capaz de asegurar una alimentación sana, suficiente y sostenible para todas las personas. En ese sentido, aquí señalamos una posibilidad, un camino a emprender, que es el de la agroecología. Un camino, digamos, experimentado, pero la agroecología no solamente como apuesta técnica, sino también como programa político, una apuesta política. Y además es una apuesta fiable para garantizar la seguridad alimentaria, también porque es un camino que dialoga muy bien con el marco de la seguridad alimentaria, pero también con el tema del derecho a la alimentación y de la soberanía alimentaria. Porque no está de más recordarlo que la alimentación también, cómo nos alimentamos, también se entrecruza con cuestiones éticas y políticas. Y en definitiva, la apuesta debe de ser, o el camino debe de ser aquel que promueve un modelo de agricultura que tiene necesariamente que cambiar de escala, tiene que moverse hacia un modelo más familiar, donde volver, digamos, a que los agricultores, las agricultoras sean de alguna manera las gestoras del territorio, de los servicios, entre comillas, que estos ofrecen, pero también porque le merece la pena y porque pueden vivir de ello, porque en definitiva también hay que recordar que quizá el modelo de alimentación que habría que plantearse, un modelo que tuviera como objetivo principal el de alimentar a las personas. Y bueno, paro aquí porque creo que me he comido muchísimos minutos. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, pues a continuación es el turno de Santiago. Muy bien, muchas gracias. Se oye bien, ¿no? Sí. Es que tengo lo de las gafas y lo del micrófono un poco así. Bien, bueno, yo me sumo a los agradecimientos que han hecho Jesús y Mónica, con lo cual, digamos que esa parte, digamos, ya está dicha. Y lo que voy a hacer es recuperar un poco la idea del título del propio foro, que me parece muy acertada, que es la idea de la crisis ecosocial, causas y consecuencias. Pero crisis ecosocial, más que crisis ecológica o consecuencias de la crisis ecológica. Lo digo porque creo que nos permite ver que estamos ante una crisis que es algo más que ecológica y, por supuesto,
es mucho más que la dimensión de la crisis climática, ¿no? Y en ese sentido es posible entenderla ya como una crisis sistémica, y más por las cosas que estabais comentando a continuación. Es una crisis de civilización, y entonces lo que nos encontramos es ante una crisis multidimensional. Afecta no solamente al plano ecológico, también al plano económico, al político, en fin, al plano social en toda su magnitud, ¿no? Y es multiescalar, es decir, afecta a todos los ámbitos espaciales, manifestaciones locales, pero también la manifestación global del calentamiento y de la estabilización global del clima, pasando por todos los espacios intermedios. Y en todo ese conjunto es donde se van manifestando estas distintas consecuencias que, por otro lado, están entrecruzadas, y los factores que las provocan pues, se exacerban entre ellos y generan, pues, lo que digo, una crisis sistémica. Estamos ante esa circunstancia. Y esto ya nos pone de antemano ante el gran desafío. Es que no es cualquier cosa. Aquí hay que empezar a pensar en otros términos. No, bien, dicho esto, que es el motivo del foro, de pensarlo en estos términos, vemos que todos los planos, el biofísico, pero también el productivo, el reproductivo, el social, con todas las implicaciones y subplanos que tiene lo social, cómo se afectan las condiciones de vida, cómo se afectan las condiciones de trabajo, cómo se afecta la habitabilidad sobre el territorio, pues todos estos son los elementos sobre los que conviene prestar la atención. Y entonces nos damos cuenta, y es donde yo voy a centrar un poco la atención por complementar mis compañeros y compañeras, cómo hay una implicación también inmediata y muy preocupante sobre las desigualdades, y hay que repensar también las propias desigualdades, y no solamente las podemos circunscribir al ámbito meramente económico, de obtener un ingreso, la posesión de una determinada riqueza. Ya nos amplía a un panorama de desigualdades que se empiezan a manifestar en múltiples aspectos, en múltiples dimensiones, para ver cómo eso también se conecta con las amenazas sobre la estabilidad social y sobre la paz. Cuando hablo de la paz, en principio solo voy a decir paz, y luego intentaremos concretar un poco más, ¿no? Y en esta cuestión yo creo que lo más evidente, al menos al principio, es las amenazas sobre la salud y la seguridad y justicia alimentaria están atravesadas, como en parte ya habéis señalado, por las desigualdades. Es decir, hay una amenaza evidente a la salud de las personas, pero no todas las personas son igual de vulnerables ante las amenazas y los riesgos que se están produciendo. Entonces, el primer punto es reconocer que existe una desigual distribución de costes y riesgos vinculados a lo que estamos comentando, que genera y amplifica nuevas desigualdades. Y esa es una cuestión que tenemos que tener bien presente, primero porque el grado de exposición de las personas, de los colectivos y de los territorios, y de las personas que están en esos territorios, es diferenciado. Y en segundo lugar, porque las capacidades de respuesta, ¿no se oye bien? Es que es únicamente que me baila un poco. Vamos a ver si consigo. Va. Y en segundo lugar, porque las capacidades de adaptación o de respuesta frente a esas amenazas, a esos riesgos, para soportarlas o para poder luego recuperarte frente a esos impactos, pues obviamente también va por barrios, y va por clases sociales, y va por territorios. Y este elemento de la desigualdad es crucial, y si juntamos un poco todo, la intensidad de la amenaza o del riesgo, que vemos que en frecuencia, en extensión, en duración, son cada vez más preocupantes. Y pensemos en lo que sea, desde un evento climático o meteorológico extremo hasta los efectos sobre la salud del deterioro de la base natural y de la biosfera, cómo se nos está erosionando y se nos está disminuyendo la cobertura que nos da salud y que nos protege frente a patógenos, etcétera, etcétera. Y la pandemia es un ejemplo clarísimo, además. Es decir, que vinculada a la erosión de la biodiversidad nos encontramos con que los espacios de amortiguación pues están disminuyendo, la propia globalización, en cambio, está atendiendo y favoreciendo las propagaciones, y entonces, entre que se nos erosionan las barreras y tendemos puentes para las máximas propagaciones, bueno, pues todas estas cuestiones, al final, se entremezclan la intensidad de las amenazas y de los riesgos con
las otras dos cuestiones que os había señalado de ver que las exposiciones son muy diferenciadas y dependerá no solamente de la edad, sino también de ser pobre o no ser pobre, y en los barrios lo vemos, en las barriadas obreras pues están mal aisladas térmicamente, suele haber superficies de parques o vegetales inferiores a otras zonas residenciales con mayor poder adquisitivo, hay menos posibilidad de protegerte frente a lo que sea, ¿no? Entonces, y luego están las propias capacidades de respuesta, ¿no? Y esas capacidades de respuesta pues están marcadas y son factores sociales, son factores marcados por la desigualdad social, ¿no? Bien, en esas cuestiones, teniendo esto presente, tendríamos, claro, que empezar a pensar. Bueno, entonces estamos planteando bien los planes de adaptación, de los que tanto hablamos, y sobre todo estamos pensando bien los procesos de transición y transformación socioeconómica en nuestros días, porque si esta variable de entrada no está, digamos, como en el centro del diseño de esas cuestiones, me temo que lo que va a conducir es, primero, a resultados no del todo deseados y, segundo, a no conseguir la base social y el apoyo suficiente para poderlos llevar a cabo. Y lo que probablemente nos encontremos serán muchas reacciones de grupos sociales que entiendan que, además de soportar de forma desmesurada, sin haber comprometido o haber sido ellos los principales responsables de la generación de la mayoría de los problemas, sin embargo, soportan la mayor parte de los impactos y encima se diseñan las cosas sin tener en cuenta las compensaciones que les podría acarrear el desarrollo de todas estas historias. Por lo tanto, nos muestra la cuestión de que el punto de partida, la pregunta, antes de ponernos a trabajar, antes de ponernos a hacer cualquier cosa, es la típica de decir, bueno, ¿y esto quién lo paga? ¿Sobre qué costes hay? ¿Qué ventajas hay? ¿Y cómo se reparte? Y al final es una cuestión distributiva, es un conflicto ecológico, social, un conflicto ecológico distributivo que tiene que estar en el centro y en el punto de partida de todas estas cuestiones. Claro, si nos fijamos en el cambio climático es fundamentalmente un conflicto distributivo. Los que menos contribuyen al problema del cambio climático son los que se sienten más amenazados por el cambio climático y los mayores responsables a corto plazo, por eso no hacen nada, se sienten menos amenazados, ¿no? Y aquí hay un conflicto que, bueno, alarga a todos calvos y efectivamente pues también hasta los ricos no tendrán forma de protegerse, ¿no? Pero mientras tanto, lo que están haciendo es incrementar su cuenta de resultados. Entonces, ante esos conflictos distributivos, claro, la cuestión es de justicia ecológica o justicia global, lo que debemos entender en esos términos. Planteado así, entonces pasamos al siguiente paso, ¿no? Y el siguiente elemento es si esta es una cuestión básicamente de conflicto ecológico distributivo y de justicia global. Bueno, si los más afectados son los más pobres y los más pobres los podemos agrupar a veces así de forma un poco en esa categoría que llamamos sur global. Y por otro lado, en nuestras clases populares, y ahí quiero también ir a parar, y yo entiendo por clases populares la clase obrera y los empleados, entendiendo una estructuración social muy sencilla, pero por lo menos que nos permita hablar de estructura social, que es otra de las cosas de las que nunca hablamos. Y en esa estructura social, junto con las clases populares, pensemos que están los cuadros y luego los propietarios de los medios de producción, ¿no? En esa estructura social nos encontramos que las clases populares, las clases obreras, los empleados, por un lado se están encontrando muy vulnerables a esta exposición con carácter general. Con carácter general son los más vulnerables a todas estas cuestiones y sobre los que además me da la impresión de que se está haciendo recaer la mayor parte de los costes de todos los procesos que se están planteando, de transición, de no sé qué, de no sé cuántos, ¿no? Claro, este es un problema que todavía no tenemos resuelto. Y para complicar más las cosas, por otro lado, nos encontramos que buena parte de lo que nosotros podríamos entender como clases populares, claro, tienen por primera vez acceso a una serie de comodidades y de disfrutes que antes estaban exclusivamente reservados a determinados sectores sociales. Ahora bien,
En el momento en el que ellos acceden, por el proceso de generalización, digamos, de esos comportamientos, a ellos les llega siempre tarde y de forma degradada, de tal manera que ese modo de vida se traduce en lo que llamamos ahora low cost, fast food, la moda rápida y todas estas historias, ¿no? Y al final se convierte en la forma de acceso que a su vez tiene unas consecuencias que se trasladan a otras partes. Porque claro, esto de low cost no deja de ser un eufemismo, porque de coste bajo no tiene nada. Lo único que se hace es transferir en el espacio y en el tiempo esos costes para que otros los soporten, ¿no? Con lo cual al final aparece la dimensión internacional. Es decir, los pobres del sur global les toca padecer todo ese proceso de traslación que se hace en el espacio hacia ellos, y si no, pues a las próximas generaciones que se las vean, ¿no? Y lo trasladamos en el tiempo. Con lo cual aparece de nuevo, o aquí otra cuestión que quiero incorporar, que es el tema del internacionalismo. Pensemos en el internacionalismo, o sea, un movimiento obrero organizado, un movimiento sindical, lo tiene que tener desde el principio si tenemos en cuenta lo que os estoy comentando, ¿no? Con eso, ¿a dónde quiero llegar? Pues ya al final, porque creo que no hay mucho tiempo, pero básicamente a lo siguiente. Y es que, claro, esto lo que nos conduce es algo de las amenazas para la paz. Es decir, si no tenemos una visión internacionalista y vamos percibiendo cómo aquí lo que estamos haciendo es quitarnos el muerto para pasarle la pelota a otro, bien generaciones futuras, bien generaciones de otro lado, una clase a otra, un grupo a otro, etcétera. En este reparto de la pelota lo que se están generando son muchas tensiones y conflictos locales y luego lo que se produce también es una vuelta brutal a una geopolítica donde se están mostrando todas las rivalidades interimperiales como consecuencia de los procesos de transición energética que empiezan a ser ahora intensivos en la extracción de minerales ante el declive de las energías fósiles y los procesos de agotamiento de otros recursos. Y eso es una generación de inestabilidad y de tensión de primera magnitud que estamos viendo cómo está reconfigurando todo el mapa geopolítico en el momento presente, ¿no? Y junto con eso, con esas tensiones localizadas a través de los procesos extractivistas y de destrucciones de ecosistemas que desplazan a la población, junto con esas otras rivalidades que se mueven en otro plano y que nos parecen inabordables, donde resurge una nueva geopolítica de rostro bastante virulento y amenazante, por otro lado, y luego si queréis podemos entrar más al fondo sobre esto, nos encontramos los efectos rebote, ¿no? Y podríamos decir, bueno, y como consecuencia de todo esto, pues no nos extrañemos de lo que pueden resultar los desplazamientos forzados de población, que algunos de ellos no, o más que una pequeña parte, porque básicamente son desplazamientos internos en determinadas zonas, pueden llegar también a las zonas de prosperidad en las que nosotros vivimos. Y eso luego lo entendemos muchas veces descontextualizado de todo este proceso. Con esto, y con 4 rasgos que me parecen más interesantes para debatir, cierro. La primera es que entonces, ante esto, ¿dónde tendríamos, o en mi opinión, son opiniones personales, poner más la atención? Fundamentalmente yo diría que en los sistemas de protección social, tanto comunitarios como estatales. No tanto adaptación, a mí me gustaría más hablar de si hay que construir un buen sistema de protección social. Ante las inercias y ante todo lo que ya sea inevitable y nos va a dar, necesitamos sistemas de protección social, que pueden ser comunitarios y que pueden ser también estatales. Y en la medida en que sean estatales tenemos que repensar un Estado ecosocial. Y cuando tengamos que repensar ese Estado ecosocial tenemos que partir de la idea de que el Estado actual no sirve, que no puede ser solamente la transformación del estado de bienestar en ponerle un añadido para convertirlo fácilmente en estado ecosocial. Y es necesario, yo lo del estado ecosocial lo pondría casi en el frontispicio por una sencilla razón. Sé que muchas veces, viendo la experiencia que hemos tenido con el Estado diseñado tal y como está diseñado y para lo que está diseñado, podemos ser muy reacios al tema del Estado. Pero
por las urgencias y por la magnitud de los problemas que tenemos, la capacidad de movilización de recursos, la capacidad de orientarlos hacia inversiones verdaderamente necesarias y que nos puedan permitir transformaciones profundas, la capacidad de regulación que tiene y la capacidad, sobre todo, de poder construir un andamiaje de protección social frente a todos estos riesgos ecosociales que desbordan los viejos riesgos sociales sobre los que se construía el estado de bienestar centrado fundamentalmente en la vida laboral, donde lo que se protegía era cuando estabas en desempleo, cuando llegabas de mayor y había que pagar una vejez o cuando quedabas enfermo. Y al final todo era en torno al funcionamiento respecto al mundo del trabajo, ¿no? Bien, ahora los riesgos ecosociales de los que estamos hablando desbordan todo eso y hay que construir un sistema de protección que permita estar a esa altura. Segundo elemento, hay que fortalecer la autonomía cultural, la autonomía cultural de las clases trabajadoras y de las clases populares. ¿Por qué? Porque si no, nos vamos a encontrar que queremos ser como ellos, queremos ser como los que mandan y dirigen al mundo, ¿no? Tiene Galeano un libro que es Ser como ellos. Y en el fondo eso es la ideología. La ideología al final es controlar y dominar a través de controlar la subjetividad y la interioridad de las personas, que sean, bueno, personas que estén aceptando, digamos, sus propias cadenas. Yo creo que esta falta de autonomía cultural, la falta de, incluso podríamos decir, de condiciones sociales y políticas para crear una cultura política alternativa no la tenemos actualmente. O la tenemos en mantillas, ¿no? Y en ese sentido, dar muchas vueltas sobre cómo podemos crear las condiciones para una nueva cultura política alternativa me parece importante. Y eso tiene que ir de la mano del tercer factor, que es la organización y la capacidad de respuesta en clave de un internacionalismo renovado. Un internacionalismo que yo creo que puede aprender mucho del viejo internacionalismo de los obreros, del movimiento obrero, en cuanto que ahí hay claves fundamentales que hay que seguir manteniendo, pero que hay que renovarlo a la luz de todas estas cuestiones. Y finalmente, eso acompañado de otra cosa que es otra política y otros políticos. Y a ver, con esto no quiero entrar más que a dar digamos, un brochazo, pero los procesos de selección son procesos de selección adversa, es decir, los que más llegan al final a representar al conjunto de la ciudadanía en el marco de las democracias en las que estamos nosotros suelen ser los más trepas, los más indeseables, ¿no? Y al final, en esos procesos de selección, pues tenemos un problema, ¿no? Pero no solamente en el proceso de selección. Tenemos problemas de otro tipo, ¿no? Y con esto termino. A ver, están los indeseables, estos que, digamos, son favorecidos por el proceso de selección, pero es que luego hay gente que es de buena voluntad. Y dentro de la gente de buena voluntad, que es donde yo centraría un poco la atención, porque a esos creo que hay que tratar de arroparlos y tratar de apostar por ellos, nos encontraríamos con dos tipos de políticos. Los que gestionan dentro de las reglas de juego que les han autorizado y que pueden ser unos magníficos gestores en el marco de las reglas de juego que les han permitido. Adelante con ellos, apoyémoslos también, pero necesitamos algo más. Necesitamos unos políticos que sean capaces de pensar en ampliar el margen de autonomía y de maniobra que les han autorizado y que tengan un poco la posibilidad de plantear algo más allá de lo dado. Y como son brochazos, pues en la brocha gorda se queda la cosa y con esto termino. Gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, pues vamos a ver. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas. 1, 2... ¿Alguien más? Ahora es el momento, ¿eh? Después ya no vamos a dar más palabras. Vale, pues venga. ¿Por aquí? Sí. ¿Quién empieza primero? Hola, ¿se me escucha? Vale, bueno, soy Lucía, de Jóvenes de Cataluña, y quería hacer una pregunta para Mónica, bueno, realmente para los tres, pero más para Mónica, porque fuiste tú la que comentó el tema de la alimentación, y quería preguntarte cómo valorabas el impacto de los debates que hay ahora con el tiempo. Porque claro, con el que comentabas de la importancia del comercio de proximidad, de alimentación a proximidad, yo lo pienso y digo, ostras, ahora con las 8 horas que aún tenemos, pues claro, la gente no puede comer bien y no puede comer una comida de proximidad porque no tienes tiempo para cocinar, para ir al mercado, etc. Entonces, mi duda era cómo valorabas todo el debate de reducción de jornada en ese sentido. Muy bien. Pues respondemos al final, si os parece, y así... Sí, yo creo que aquí se han dicho muchas cosas muy interesantes. El tema de
de las medidas, ¿no?, de un Estado social van de la mano de una intervención social pública, van de la mano de quitar la bandera a las entidades del tercer sector que se nutren básicamente de recursos públicos y que tengan una intencionalidad y una finalidad, que esto pasa por la intervención social, por la participación, etcétera, etcétera. Pero esto requiere una financiación y para eso tenemos que hablar de lo que se habló en la anterior charla y ahora, que es una reindustrialización del país que genere industrias de alto valor añadido que nos permitan financiar estos mismos. Y a su vez, estas industrias tienen que ser competitivas a nivel internacional, por lo que señalaba el compañero ahora, porque no podemos abstraernos de las relaciones internacionales y la visión internacional del trabajo y asimismo de las relaciones, cómo se dan los conflictos bélicos y en el choque entre los diversos imperios actuales, dentro de los cuales estos mismos días hubo una cumbre de actores que están planteando una nueva forma de relacionarse como serían los BRICS. Y nada más, quería saber cuál era vuestra opinión a este respecto. Muchas gracias. Pues, ¿cómo empezamos? Empezamos por sí. Mónica y ahí. Venga. Vale. Un poco para responder a las preguntas que formulabas, brevemente, obviamente estoy, así en general en favor de la reducción, pero en concreto con el matiz del tiempo, la consideración del tiempo, ¿no? Entiendo, para emplear, para tener más margen, ¿no? Para poder dedicarnos o para poder tener el tiempo de elegir una alimentación o de cuidarnos, de cuidar y tener más atención para realizar un tipo de alimentación más saludable, más sostenible, yo creo que no tiene que ser nuestra responsabilidad. Es decir, no es que nosotros tenemos, porque esto lo puede hacer un porcentaje muy minoritario de la población. Ir a un supermercado y ponerte a leer un listado de ingredientes para saber si es sano, si es que puede... Es decir, esos tipos de alimentos, esos tipos de productos que son, peligrosos no, porque entiendo que hay garantías por la ley de seguridad alimentaria que determinadas cosas no están en comercio, pero no obstante, un producto lleno en grasas saturadas, desde mi punto de vista, es igual de peligroso para la población, ¿no?, que un producto que tiene tóxicos y demás, que además también hay en circulación. Lo que quiero decir de manera muy sintética, si quieres luego ampliamos, es que no puede ser nuestra responsabilidad, no puede ser trasladada esa responsabilidad al consumidor de tener una alimentación sostenible. Se tiene que actuar, existen mecanismos y medios y otros actores que tienen que garantizarla. A todas. A la gente que tiene tiempo, a la gente que no tiene tiempo, a la gente que tiene conocimiento para saber si un alimento es sano y nutritivo, es planteable dentro de un modelo de dieta o no. Pero no debería de ser nuestra responsabilidad, pero actualmente sí lo es. Lo que has planteado. A ver, yo creo que lo de la reunión reciente de los BRICS nos tendría que hacer pensar en qué clave, es mi sugerencia y mi opinión, en salir de otro de los grandes problemas que tenemos planteados, que es el eurocentrismo o el euronortecentrismo, es decir, vamos a meter ahí al mundo occidental en su conjunto, Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón y compañía, que se creen que el mundo son ellos y poco más, ¿no? Y luego nos sorprendemos cuando nos encontramos con que, bueno, pues van donde está Putin, que parecía que se le había marcado una especie de cerco infranqueable, y aparece una parte sustancial de lo que es el poder económico actualmente, porque hay un proceso de desplazamiento hacia Asia del centro de gravedad económico mundial, y cada vez es mayor su importancia. De tal manera que en ese proceso de surgimiento de una nueva geografía o atlas geopolíticos, consecuencia a su vez del surgimiento de una nueva geoeconomía en la que se están modificando cuestiones, hasta el punto de que Europa prácticamente va camino de disminuir considerablemente
poder y la influencia que tuvo, y nosotros no somos capaces de darnos cuenta de eso. Me da la impresión de que nuestro eurocentrismo y ver las cosas siempre desde nuestro propio prisma nos está impidiendo ver cómo ha cambiado el mundo ya desde hace tiempo y lo que está ocurriendo, ¿no? Pero respecto a lo primero que señalabas, no tengo yo muy claro que todo tenga que pasar por esto de industrializar y reindustrializar a toda costa como la condición de posibilidad de poder avanzar hacia el bienestar social y la calidad de vida de las personas. Yo lo plantearía más bien a la inversa en todo caso, ¿no? Es decir, si verdaderamente la calidad de vida, y entendiendo por calidad de vida otras cosas que no sea solamente disfrutar de una opulencia material y unos ingresos y unas cuentas bancarias abultadísimas, sino que tengan que ver con el disfrute del tiempo, de las relaciones sociales significativas, que tenga como punto fundamental los logros y no los medios, en términos los logros de salud y los términos de autonomía, que las personas puedan hacer aquellas cosas que merecen la pena hacer y ser vividas, etcétera. En esos términos no tengo yo muy claro que el medio y el mecanismo actual sea tratar de reproducir cosas que a lo mejor no son las... habría que pensarlo, ¿no? Habría que dar una vuelta a eso. Yo creo que la clave ahí es el igualitarismo. Estamos abocados y nos conduce todo a tener que volver a reivindicar y a luchar por un igualitarismo radical. En un mundo como el que estamos, de extralimitación, y donde los procesos de escasez generados por el capitalismo se les añade los procesos de escasez absoluto, relativos, vinculados a todos los procesos de agotamiento, degradación de la naturaleza que está provocando este modo de vida imperial en el que estamos, nos conduce que la salida tiene que ser por programas fundamentalmente igualitarios. Y en ese proceso de redistribución, pero también de predistribución y de distribución, es decir, en todas las secuencias y en todos los ámbitos, conseguiremos poder establecer los mecanismos protectores que garanticen lo salvable del bienestar social y de la calidad de vida de las personas, ¿no? Lo otro, pues no digo pero habrá que ver qué hay que reindustrializar y para qué, ¿no? O sea, que no lo plantearía un poco en esos términos. No sé si así he contestado, pero por lo menos te doy mi opinión respecto a tus comentarios. No, a estas dos preguntas no tengo mucho que aportar, o sea que creo que ya han contestado muy bien. Bueno, pues agradecer que hayáis querido estar aquí con nosotros y que hayáis compartido vuestros conocimientos, y los despedimos para dar paso al siguiente acto. Muchas gracias.